El cardenal Madruzo, para estar más cerca de mí, adquirió detrás de los montes Chimini y la peña de Soriano. Horacio Orsini partió para Florencia, donde el duque Cosme de Medici había instituido la orden del Santo Stefano, y el muchacho fue armado caballero de la misma, cosa que lo colmó de alegría, y a mí también, a pesar de que refunfuñé que para uno de nuestra casta el honor otorgado por un Medici no pasaba de un palabreo ridículo, porque cundía en Italia, no se ha debilitado nunca, la pasión por los títulos y condecoraciones que hacía perder la cabeza, como es natural, a los nietos de los banqueros y de los mercaderes. Y en Bomarzo proseguían las obras. Los incomparables monumentos se empinaban hacia el templo votivo de mi mujer, en el que dos franciscanos celebraban diarias misas por el reposo de su alma, y en el que, en las noches sabáticas a ocultas, Silvio de Narnia oficiaba con una casulla negra sus ritos heterodoxos, que yo atendía desconfiado de hinojos en mi almohadón. Murió también, muy viejo, Messer Pandolfo. Lo enterramos con su Virgilio bajo la nuca. Previamente me había pedido que la autorizara a recorrer en la silla de manos de mi abuela el parque mágico. Los Orsini, me dijo al regresar, son enemigos de la piedra. El condottiero Bertoldo de la rama de Pitigliano falleció en Oriente, donde comandaba fuerzas de la Serenísima contra los turcos, lapidado por una mujer durante el asalto de un bastión. Y otro Bertoldo, senador de Roma, con Luca Savelli, fue masacrado y sepultado bajo las piedras por la hambrienta plebe en el Capitolio. Reí y le contesté que esas desgracias le sucedían a los Bertoldo Orsini, que yo estaba inmunizado. Estas piedras, murmuró, estas piedras. Zanobi y su hermano habían partido. Se escabulleron aprovechando una visita mía a Bracciano, llevándose mi gran cadena de oro y la espada que había esgrimido Carlos V, con lo cual se verificó la predicción de mi astrólogo. Envié guardias a buscarlos, sin dar con ellos. Aquella felonía me dejó en los labios un amargo sabor y me enclaustré en mi estudio del ninfeo, en el laboratorio de Silvio. Salía de esas habitaciones para andar por el parque, donde conversaba con los obreros y con los huéspedes venidos de Roma. Todo era a la vez hermoso y triste. En el salón principal mi horóscopo enlazaba sus signos promisorios con las alegorías de los dioses y de los astros, la ronda de Venus, Marte, Saturno, la luna, el sol. Pensé que ya nada me podía suceder, nada, que mi historia estaba escrita en letras pétreas e indelebles. Casó mi hija Octavia, casó mi hija Orincia, sus maridos eran frívolos, fatuos, y comprendí que me criticaban entre ellos, que me juzgaban algo demente. En varias oportunidades los sorprendí mirando muy de cerca mis cuadros, mis mármoles, mis alabastros, mis camafeos y mis relojes, como si los tasaran. Aquel Marco Antonio Marescotti, aquel conde de Montegualandro, bah, el único de mis hijos que me interesaba era el frágil Maherbale, el jorobadillo. Traté de provocar un encuentro con él, una comprensión, vanamente. El azar nos reunió una tarde en el parque. Lo tomé del brazo, pretextando mi cojera, y lo conduje a lo largo de las obras, como si yo fuese un crítico o un archivero, circulásemos por una exposición de objetos históricos. Le fui revelando, disfrazaba mi intención con bromas, mentando individuos irreales a quienes atribuía mis propias aventuras y reacciones, los hechos salientes de mi vida y los meandros de mi temperamento y de mi conducta, delante del monstruo que me configuraba con su cruel metáfora monolítica y que sustentaba la esfera del blasón de los Orsini, y delante de la doble cara del amor en el busto del Diojano, procuré despertar un eco, acaso un gesto de solidaridad, suscitado por las palabras con las cuales confusamente le revelaba intimidades oscuras. Me escuchó con atención, muy abiertos los ojos iguales a los míos y a los de mi hermano Maherbale, pero nada me indicó que me entendía, que compartía mi inquietud, que me perdonaba. Quizás fuese todavía demasiado joven para que yo intentase una experiencia así con él. Quizás el parecido que torcía nuestras espaldas fuese solo externo y no se internase en las raíces de nuestras conciencias. Ya no volví a ensayar jamás un acercamiento, y a consecuencia de aquel sondaje infructuoso me sentí más solo aún. Un día, el día en que cumplí 52 años, me despertaron con un extraño cuento. Por el Tíber habían visto pasar una barca abarrotada de demonios cubiertos con armaduras verdes. Otros habían visto una segunda embarcación que tripulaban los santos de Bomarzo, con San Anselmo a la proa, rutilante la mitra. Convoqué a los presuntos testigos del milagro y resultaron ser unas ancianas seniles, temblonas, a quienes guiaban y aconsejaban los franciscanos que cuidaban del templete de Julia. Las abuelas hablaban canturreando, entornando los ojos legañosos, levantándolos al cielo. Le di a cada una limosna de una moneda de plata, y la crónica de los prodigios se enriqueció con sucesivos relatos curiosos.
Una campesina, cuando atravesaba el parque del crepúsculo, se había enfrentado súbitamente con el esqueleto de la capilla, al que había reconocido por la corona de flores secas. Cabalgaba un asno rojizo portador de un bulto espeluznante, y le describió tan minuciosamente que hizo pensar en el que Miguel Ángel pintó en su casa del Montecavallo poco antes de morir, y que acarreaba sobre los hombros su ataúd. Luego la hija de uno de los bufones juró que la deidad sostenida por la tortuga colosal giraba al alba lentamente y que el monumento de los combatientes desnudos, la alegoría de la destrucción de Maherbale, vibraba y oscilaba a ciertas horas, como si no hubiera cesado su lucha. Proclamé que haría azotar al próximo difundidor de patrañas y que si no cesaban los infundios haría desencadenar al leopardo de Shem y lo soltaría en el parque al encenderse la primera estrella. La gente se calmaron, pero las escasas ocasiones en que Silvio descendía a la aldea, los moradores hacían la señal cabalística de los cuernos y de la higa y huían a sus casas. La columna multicolor de humo que flotaba sobre su laboratorio los paralizaba de miedo. Los frailes del poverelo calcularon que había llegado el momento de intervenir y corté sus discursos tímidos con un golpe seco de mi fusta. Les informé categóricamente de que si no me dejaban gobernar mis estados como me convenía, los mandaría al palacio del cardenal Franchiotto en Roma, en una de cuyas celdas tendrían tiempo de meditar hasta el fin de sus años sobre su audacia imprudente. En los labios del más viejo me pareció ver titubear la palabra Inquisición, y liquidando el asunto le recordé qué estrecha era la amistad y la alianza que vinculaba a los papas y a los Orsini desde el comienzo de los siglos. Luego, serenado, envié un cáliz que había pertenecido a Diana Orsini a la Basílica de San Francisco en Asís. Por esa época, Zanobi Sartorio regresó a Bomarzo. Zanobi traía con él la espada. Tal vez no se había atrevido a venderla, pues hubiese dado la pista del robo. Postrado delante de mí, abrazó mis piernas. La derecha, la defectuosa, también, lo cual me erizó de angustia y me obligó a desprenderlo con disimulada indignación, y gimoteó que Andrea había sido el culpable del saqueo y que había huido a Sicilia, a su agrillento natal, o a Cefalú, o más lejos, al corazón de la isla, en los alrededores montuosos de Enna, donde sería imposible darle caza, pero yo lo encontraré algún día, juraba, poniendo los dedos en cruz y besándolos ruidosamente. Se lo prometo a su excelencia, y ese día me vengaré, le haré sudar cada diamante y cada eslabón de oro. Fingí creerlo. Me sentía feliz de volver a hallarlo, que lo hubiese perdonado de cualquier modo, aunque no se me ocultaba que el instigador de la traición había sido él, mucho más fuerte y dominante que su hermano. Por lo demás echaba a ver que el tiempo de ausencia lo había marcado con huellas hondas. Poco a poco, los días siguientes, porque, como se comprenderá, pretendía aprovechar la superioridad que las circunstancias me ofrecían y representar el papel del amo agraviado y despojado, me fui enterando de lo ocurrido durante su eclipse. Según él, Andrea se había dado a la fuga abandonándolo. No bien llegaron a Roma. Un instante la idea de volver y de prosternarse a mis plantas e implorar mi clemencia cruzó por su mente, pero no osó hacerlo. Escondió la espada que ansiaba restituirme y se dirigió a Florencia. Allí el futuro gran duque de Toscana lo empleó en diversos trabajos, pero la ola de crímenes que cubrió la ciudad del Lirio lo obligó a escapar nuevamente. Lucrecia, hija de Cosimino de Medici, había sido envenenada por su marido, el duque de Ferrara, quien la acusaba de infidelidad. Sus hermanos, don García y el cardenal Giovanni, habían muerto también y se murmuraba que el primero había acuchillado al segundo durante una cacería en las marismas de Pisa, y que el propio duque Cosme, ciego de furor, había ultimado a su hijo, don García. Como se deducirá, la gente no se sentía muy segura en la ciudad más bella de Italia, y todavía faltaban crímenes resonantes: el asesinato de Leonor de Toledo a manos de su esposo, el libertino Pietro de Medici, y el de Isabel de Medici, estrangulada por su cónyuge, mi primo, Pablo Giordano Orsini, duque de Bracciano, quien casó luego con Victoria Accoramboni, que para ello había suprimido bárbaramente a su primer esposo, un sobrino del Papa Sixto V. Y faltaban las muertes misteriosas del gran duque Francisco y de su mujer Bianca Capello, quien autorizó el homicidio de su anterior marido, y acaso también el de la archiduquesa Juana de Austria, que era jorobada como yo. Zanobi temblaba al narrarme lo que en Florencia se contaba de las atrocidades. Daba la impresión de estar auténticamente aterrorizado, y más tarde hasta barrunté que habría tenido algo que ver con ellas, pues de otro modo no se justificaba su insano pavor. Verdad es que aunque se hubiera enterado de que yo había permitido que se ahogase mi hermano Girolamo y de que había ordenado la muerte de mi hermano Maherbale, esas fechorías le hubiesen parecido tolerables, como las que en general se producían en el seno de las grandes familias de entonces, comparadas con el cataclismo pasional que destrozó a los Medici,
como fuimos observando, y que manchó de sangre a todas las ramas de ese linaje advenedizo, apresurando, se dirá, sin ponerse a tono junto a las estirpes centenarias que habían espaciado sus respectivas tragedias ineludibles a lo largo del tiempo. Escuché de sus labios las versiones populares y palaciegas de los feroces delitos, como si oyera uno de los relatos truculentos que suelen referir los cantastorie de Sicilia, aquellos personajes suntuosos a quienes había conocido desde que eran muy jóvenes y con quienes estaba emparentado se presentaban ante mi imaginación, esgrimiendo puñales y apretando gargantas como las figuras de cera de un museo horrible, irreconciliables con la realidad. La realidad para mí residía a la sazón exclusivamente en las salas y en el parque de Bomarzo, en un mundo hermético que tenía por límites el laboratorio de un alquimista, el gabinete de un coleccionador de extravagancias, un templo donde se desarrollaban mágicas liturgias y unos jardines en cuyas terrazas resplandecía, entre los árboles de la piedra de los monstruos gigantescos. En medio de esas originalidades me perdía yo, me desvanecía, oculto por las quimeras esculpidas y por las ceremonias enigmáticas, y mi joroba y mis pensamientos se fumaban en el aire que olía a almizcle y azufre y a las misturas ensayadas y rechazadas del gran elixir, a rosas, a jazmineros. Lo demás, lo que se apeñuscaba allende los montes Chimini, pertenecía al reino de lo inventado, de lo hipotético. La historia escarlata de los Medici que Horacio Orsini me había detallado también en una misiva me asombraba, como es natural, pero no me asombraba más que muchas de las leyendas que solía contarme Messer Pandolfo, haciendo espejear los nombres faltantes de mi progenie y los de los héroes de la literatura. En cambio, Zanobi, que había vivido en ese clima de zozobra, había traído de Florencia con mi espada los estigmas de un nuevo espanto. He adelantado que su ausencia le había dejado huellas profundas. No era ya el adolescente gracioso que acompañaba con un pincel o una escuadra en la diestra a Jacopo del Duca, se le habían ahondado las ojeras y sus ojos tenían un brillo distinto, pero conservaba la fascinación secreta con la cual me había hechizado cuando lo vi por primera vez. Hasta se diría que su poder de seducción había aumentado al madurar. Como antes, sin confesárselo, porque de eso no hablábamos jamás, fui su prisionero. Siempre, desde los días de mi abuela, de Adriana, me embargó la necesidad de depender de alguien, de pertenecer. Yo, tan rebelde, tan orgulloso, fui un cautivo de los sentimientos. Mi invalidez se refugiaba en esa sujeción no expresada como en un baluarte. Para ocuparlo a Zanobi y mantenerlo a distancia, pues me resistía a mostrarle enseguida hasta dónde prolongaba su dominio sobre mí, proyecté una vasta pintura que se desenvolvería en la logia frontera de la sala del horóscopo y que tendría por tema la lucha de los gigantes. Me obsesionaba ese asunto, el mismo que había tratado en el momento consagrado a la muerte de Maervale. Quería algo semejante a la gigantomaquia que Perino de la Vega realizó para Andrea Doria en Génova y a las que hizo Julio Romano para el Palacio del Té en Mantua, pero más complejo, más ariostesco, más próximo a las concepciones prodigiosas de Briarero, el de los 100 brazos, de Tifón, el de los 3 cuerpos, una quimérica anatomía revuelta que extendería hasta el castillo el concepto fantástico del parque y que acentuaría la unidad estética de mi creación. Escribí con tal motivo una carta a Aníbal Caro, quien se hallaba a la sazón en Frascati, desvelando por el planteo de su villa tusculana, y siguió una breve correspondencia en la cual el secretario farnesiano tuvo la audacia de indicarme que a su juicio los gigantes simbolizaban a los malos señores que, siendo en la tierra más grandes y aventajados que los demás, se lanzan a enfrentar violentamente a sus semejantes y a Dios. Me sugirió que, puesto que pensaba dedicar uno de los muros de Bomarzo a describir la eterna guerra de los mortales y de la inmortalidad, encargase a los bocetos a Taddeo Zuccari, pero yo disponía de mi propio pintor y lo envié a Roma a que conversara con Caro. La impresión, ya lo descartaba, que le causó Sartorio fue inmejorable. Supongo los artificios que se habrá valido Zanobi para encantarlo, las excentricidades, las falsas timideces, las adulaciones. Sin mencionarlo, por esa distracción no se conseguía el nombre de Zanobi en las crónicas que aluden a mí. Aníbal me comunicó que el joven era muy entendido y que probablemente podría llevar a cabo la riesgosa empresa.